Muy buenas tardes. Hoy es 29 de octubre y es un día muy especial. Hemos dado comienzo a la tercera edición del festival Dando Vida a la Muerte, porque la muerte importa. Y tengo el gusto de presentaros a una magnífica profesional que es toda una referente en lo que a voluntades anticipadas, cuidados paliativos y bioética se trata. Ella es Taira Velasco, a quien agradecemos especialmente haber aceptado la invitación del festival para venir a hablarnos de ese tema tan importante que es la toma de decisiones cuando todavía estamos a tiempo y del uso del documento de voluntades anticipadas para que esas decisiones se respeten cuando lo necesitemos. Además de su vasta experiencia, a Taira la avala su formación académica y su carácter investigador. Taira es enfermera por la Universidad Complutense de Madrid, pero además está doctorada en la misma universidad. Es máster en cuidados paliativos, en bioética y derecho, y también en cuidados críticos, y experta en salud y cooperación al desarrollo, experimentándose en este ámbito en África, en Mauritania. Actualmente trabaja como enfermera de cuidados intensivos en el Hospital San Carlos y es profesora de bioética en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, secretaria de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención a EPCAR y vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital San Carlos. Además de todo esto, es vicepresidenta de la Fundación Meta Hospice, fundación que tiene como misión proporcionar acompañamiento espiritual laico a las personas en proceso de morir y acompañamiento a sus familiares o cuidadores, tanto en el momento que están cuidando como atravesando el proceso de morir y posteriormente en el duelo. Y es miembro del equipo de UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, un proyecto que busca la mejora continua de los servicios en las unidades de cuidados intensivos para el paciente y para su entorno. Adicionalmente, colabora con máster y formaciones para expertos sociosanitarios y en distintas líneas de investigación y proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero no basta solo con esto. También ha escrito un libro sobre voluntades anticipadas y su importancia en pacientes en cuidados intensivos. En el 2015 y 2016 participó en los tratados Historia Ilustrada de la Bioética y la Bioética Española y Latinoamericana, respectivamente. Y en el 2017 participa como coautora en el libro Historias que nunca escribimos, Relatos de compasión, un libro en el que 22 sociosanitarios, médicos, enfermeras y psicólogos desnudan su alma y comparten momentos que les tocaron el corazón. También ha participado en los proyectos de publicaciones de UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos. Y en octubre sale a la luz el proyecto de innovación docente Ética Narrativa, que expone la importancia del cine para la docencia virtual de la bioética en ciencias de la salud. Así que para mí es un placer inmenso tener hoy a Taira en el festival y tener el privilegio de presentar a una referente en este tema tan importante. Taira, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ruth, ante todo, por esta súper presentación. Para mí es un placer estar participando en estas jornadas que yo creo que son tan importantes, además con lo que estamos viviendo, ¿no? En esta situación derivada de la pandemia, en la cual ha cobrado todavía mayor importancia el que tengamos reflexionado qué cuidados nos gustarían recibir ante determinadas circunstancias y sobre todo aclarar, ¿no?, esas prioridades con respecto a nuestros valores, nuestros deseos y aquello, ¿no?, que es lo más importante para nosotros. Por tanto, os felicito en que generéis estos espacios porque aún más son todavía importantes para la ciudadanía
el tener este espacio, ¿no?, en el que podamos empezar a, pues, bueno, a tener de reflexionar sobre la vida y la importancia que tiene la muerte en todo este proceso. Justamente en el festival termina con porque la muerte importa. Pero claro, ya sabes que hablar de la muerte no es el tema principal en la sobremesa después de la comida. Por eso queremos hacer estas jornadas para introducirlas y empezar a romper tabúes en aquellas familias donde todavía no hayan comenzado y seguir fortaleciéndolo en aquellas que ya lo tengan en cuenta. Taira, hablemos de voluntades anticipadas. ¿Qué es el documento de voluntades anticipadas? Bueno, pues el documento es una herramienta y esta, si se queda como una de las principales claves que tenemos que integrar, me parecería perfecto, porque es una herramienta en la cual nos facilita el que empecemos a reflexionar sobre aquellos deseos y cuidados que queremos recibir en situaciones en las que no voy a tener voz, es decir, en situaciones de incapacidad, y que tiene que ser aquello en el que, sobre todo, ¿no?, fundamenten los profesionales sanitarios lo que sería el proceso de toma de decisiones, en base a aquello que a mí me gustaría y no voy a poder decidir en ese momento. Por tanto, digo, es una herramienta dentro de un proceso de comunicación que tiene que empezar mucho antes. Es decir, nos tenemos que anticipar a estos procesos de enfermedad, como dice la profesora Begoña Román, que la enfermedad nos pille pensados, pues en definitiva implica, como decías, empezar a tener estas conversaciones con mi entorno, con mi familia, el que se comience, ¿no?, a naturalizar lo que es el proceso de morir, la enfermedad y sobre todo circunstancias que nos puedan generar pues una gran carga emocional, tanto sobre todo a la familia, de tomar decisiones que quizás no sean realmente los deseos del propio paciente, y también, por supuesto, a los profesionales, puesto que pacientes que ingresan en situación de incapacidad es muy complejo saber qué es lo que realmente querrían si no disponemos de este documento. Por tanto, herramienta que también es importante conocer un poquito cómo surgió. Esta herramienta surgió en Estados Unidos a finales de los años 60 y sobre todo promovido por asociaciones pro derecho a morir dignamente y sobre todo a través del abogado Luis Kantner, el cual el documento sobre todo se concibió a modo defensivo. ¿Defensivo de quién, no? Pues de nosotros, de los profesionales sanitarios, porque a finales también de este siglo XX, que empieza a resurgir sobre todo, ¿no?, los avances que hemos tenido en el campo de la medicina, la tecnología. De hecho, surgiría, ¿no?, lo que serían los cuidados intensivos como conocemos actualmente como especialidad, y el riesgo de que los profesionales, pues guiados de ese imperativo tecnológico, pues no supiéramos saber, ¿no?, dónde está ese límite y caer en esa obstinación terapéutica. Por tanto, este documento surgía para que los pacientes nos dijeran: para, no quiero que me conectéis a esta máquina si estoy en esa situación de incapacidad. Y pues bueno, el objetivo posteriormente también, en definitiva, el que se aseguraran, ¿no?, los deseos del paciente hasta el final. De esa fase que podíamos llamar prelegislativa, puesto que no había ningún tipo de regulación relativa a los documentos de voluntades anticipadas, saltamos a una fase en la cual, pues por parte del gobierno y también por parte de los profesionales, se dan cuenta de la importancia que tiene y se empiezan a normalizar, por así decirlo, distintas regulaciones cuyo objetivo es darle esa importancia al documento, que es en lo que entraríamos en esa fase legislativa. Aquí, sobre todo, los profesionales tendríamos la obligación de fomentar que los pacientes, que los ciudadanos empezaran a rellenar estos documentos de instrucciones previas. Claro, ¿qué pasa? Al igual que con el consentimiento informado, si yo me centro únicamente en un documento y no en lo que conlleva y no en ese proceso comunicativo, en esa relación deliberativa, es decir, se tiene que establecer dentro de una autonomía que denominamos relacional, con un asesoramiento por parte de los profesionales sanitarios, se puede caer también en una burocratización, que fue también un poco lo que pasó, y que en definitiva esa burocratización, es decir, rellenar un documento sin el asesoramiento adecuado, no
sobre todo no nos va a asegurar realmente que se cumplan tus deseos. Y fue a través del estudio Support que se hizo en Estados Unidos, en esos hospitales en el que hubo una muestra muy grande, que se evidenció que efectivamente no se cumplían realmente los deseos de los pacientes. Por tanto, hubo otra vez que reflexionar de cómo podíamos mejorar y aproximar esta herramienta, y fue ya con esa fase post-legislativa a través de lo que sería el Advanced Care Planning, la planificación anticipada de las decisiones, en el que se enfocaba fundamentalmente en las conversaciones. El documento es fundamental y es clave para que, como decía, herramienta en situaciones de incapacidad podamos, ¿no?, tener voz cuando no, en ese momento yo no puedo, ¿no? Pero previamente ha tenido que haber una parte importante de asesoramiento por parte de los profesionales junto con la familia, en la cual hemos acordado qué es aquello que me gustaría o no que me realizaran ante esas situaciones. Pero no solamente está enfocada la planificación compartida de la atención al final de vida y esa situación de incapacidad. Vamos un paso más allá. Es decir, requiere un acompañamiento por parte de los profesionales desde el momento de un diagnóstico de una enfermedad crónica. Además, como sabemos, la OMS nos señalaba que el 75% vamos a morir de una enfermedad crónica. Por tanto, aún más si cabe, se hace importante en que estas conversaciones se inicien desde ese momento y que podamos ir acompañando y modulando todos esos deseos y también todas esas medidas en función de cómo el paciente va viviendo esa enfermedad, va también siendo consciente de esas pérdidas y va reorganizando sus prioridades. Y esta es la clave. El objetivo es manejar la incertidumbre, que en definitiva es la vida, pero que sobre todo nos enfrenta a ella una enfermedad. Como digo, sobre todo ha quedado evidenciado en estos años que llevamos de pandemia, ¿no? Pues la clave será que podamos sobre todo respetar los deseos del enfermo hasta el último momento. Aira, siendo un documento tan importante y yo diría vital, ¿por qué en España el porcentaje de personas que se acercan al documento y lo registran es tan pequeño? ¿Tienes el dato a fecha de hoy? ¿Hemos subido de ese 1%? Hemos subido muy poquito. Es decir, es cierto que pues bueno, hay varios aspectos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el estudio que nosotros realizamos, un análisis, una revisión bibliográfica, desde que en España se comenzó a regular. La ley que tenemos es del 2020, la Ley de Autonomía del Paciente, pero Cataluña venía trabajando sobre estos documentos bastante antes. De hecho, en el 2000 ya tenían su propuesta. Pues desde el 2002, como digo, que podemos coger ahí de forma normativa cuando se regula hasta ahora, uno de los principales problemas que se ha evidenciado en su implementación es el gran desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía, pero sobre todo de los profesionales sanitarios. Por tanto, ¿a quién compete el exponer, explicar y sobre todo, ¿no?, asesorar en lo que sería la redacción de este documento? A los profesionales sanitarios. Pero si nosotros desconocemos de esta herramienta, desconocemos para qué sirve y del contenido, difícil va a ser que la población, que los ciudadanos se aproximen a él, salvo que hayas tenido vivencias muy próximas relacionadas con pues, cargas de enfermedad, es decir, el rol de cuidador principal, que normalmente además ejercen las mujeres, que va a ser, ¿no?, también uno de las principales personas, ¿no?, sobre todo por sexo, las mujeres son las que más tienen relleno este documento de instrucciones previas, por sentirse, sobre todo, ¿no?, en este sentido, protegidas de si llega a esta situación, yo no quiero, ¿no?, que me realicen este otro procedimiento. Es decir, uno de los principales problemas está a nivel formativo de los déficits que tenemos los profesionales en relación al documento, y también implica habilidades de comunicación, es decir, que nos sentemos a abordar con el paciente todo su proceso de enfermedad y también todo lo relacionado con lo que sería el proceso de morir. Y aquí es una de las asignaturas también que tenemos pendientes. Los cuidados y la mirada paliativa no se tiene simplemente que circunscribir a esa fase agónica o esa fase de terminalidad. Tenemos que incluirla mucho antes, como digo, desde ese diagnóstico de enfermedad. Y sobre todo, en definitiva, incluir esa cultura de la muerte en definitiva como sociedad, ¿no? Ese tabú que tenemos hay que romperle, y es una de las labores que tenemos los profesionales sanitarios, desde la atención primaria, que tenemos una mayor proximidad con con los pacientes y con las familias,
pero también a cualquier nivel asistencial. Siempre es una buena oportunidad identificar cuando tenemos situaciones en las que podemos comenzar estas conversaciones. Una cosa es que yo en una UCI puedo comenzar a tener estas conversaciones, por ejemplo, con un paciente con EPOC que ha sufrido una reagudización, que le he conectado a una máquina de ventilación mecánica y cuando ya está en su fase de estabilización, le hemos quitado la máquina, de hecho va a salir a la habitación, hable con él, comience a hablar con él sobre todo con respecto a su enfermedad, sus prioridades, qué es lo que ha sentido, qué le gustaría si volviera a tener otra vez una reagudización con respecto a dónde querría que la atendieran y qué cuidados desearía recibir. Y esto es una oportunidad, porque una persona a lo mejor que nunca ha estado ingresada en una unidad de cuidados intensivos, que nunca ha sido sometida a técnicas de ventilación mecánica, quizás le aparezca algo así como lejano y realmente no sabe si decidir o no que me conecten a ello, ¿no? Pero una persona con una enfermedad crónica evolutiva que ha tenido varios ingresos, varios tratamientos con ese tipo de terapia, sí puede decidir si tengo otra vez esta reagudización, el que me conecten o no. Por tanto, me parece fundamental que en cualquier nivel asistencial se comiencen a ver estas oportunidades y sobre todo se mantengan estas conversaciones con los pacientes y la familia, lo que no quita que tengamos que mantener también esa continuidad entre los distintos niveles. Yo puedo iniciar esa conversación, pero luego será con su médico especialista, que es con el que mantiene mayor confianza, el que termine de asentar esos cuidados y esos deseos en ese documento. También hay que recordarle a toda la población que hablar de un tema no provoca ese tema. Si hablas de embarazo, no te quedas embarazada. Si hablas de suicidio, no te suicidas. Si hablas de la muerte, no te mueres. Si hablas de voluntades anticipadas, tampoco vas a anticipar que pase algo. Cuando hablas mucho de algo, te haces especialista en ello. No provocas que suceda. Entonces es la sensación que yo veo a mi alrededor de es un documento que me va a poner como en el filo del risco y ahí voy a caer. Y es todo lo contrario. En el momento que firmas ese documento, te quitas el peso de las decisiones y a vivir, que sea larga vida y ojalá muy sana. Mencionaste algo muy importante al principio de tu ponencia y es la importancia de tratar el tema con el entorno, en la familia. ¿Puede hacer esto en vez de el hecho de tener esa necesidad de que todo el entorno esté enterado y ese peso sentimental, emocional que tiene tomar esas decisiones, ser un hándicap a la hora de acercarse al documento, Taira? O sea, yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene el documento y sobre todo mantener estas conversaciones. El que tú ya sepas, tú ya hayas hablado con tu marido, con tu hija, de si yo tengo esta enfermedad, a mí no me gustaría estar conectada a una ventilación mecánica. O si yo tengo esta enfermedad, o tengo un cáncer terminal, por ejemplo, pues no quiero que me reanimen. Es decir, que se vayan explorando distintos escenarios clínicos en los cuales tú ya dejes constancia de qué es lo que tiene que primar, qué es lo que para ti es fundamental, facilita mucho a la persona que vaya a ejercer como representante, ese familiar, ¿no? En el que tú delegas esa voz, que luego si quieres también profundizamos un poquito más sobre él, en el cual es clave el que podamos confrontar lo que yo considero que para ti es importante a lo que realmente es. Y esto tenemos un juego de cartas que nos facilita mucho estas conversaciones, ¿no? Unas cartas que pues, surgieron en Estados Unidos, las tenemos traducidas a través de una asociación que hay aquí en País Vasco, de Babespan, en el que la pregunta ya es incitante, ¿no? Es ¿qué es lo más importante para ti en el final de la vida, ¿no? Entonces das la vuelta a las cartas y tienes distintas frases relativas a qué es lo más importante en relación a tus síntomas, dónde quieres que te atiendan, tu abordaje emocional, pues esto es fundamental. Primero se lo damos al paciente que elija para el enfermo lo que es más importante, sus 10 cosas más importantes, y luego se lo damos a quien él ha asignado como representante. Y muchas veces chocan esas prioridades, porque el representante, aunque piense que sí que conoce al paciente, muchas veces prima lo que para él sería importante a lo que sería para el enfermo. Y esto es fundamental, porque el representante, su función es ser la voz del enfermo. Por tanto, lo que tendrá que tomar decisiones es en base a lo que el paciente querría. Y esto es clave. Muchas veces confundimos a la hora de elegir que tenga que ser un familiar, puede ser un amigo. Es decir, aquella persona que tú consideres
que va a ejercer esa función en esas situaciones de esa gran carga emocional en la que tú estás en una situación de incapacidad, posiblemente, ¿no?, una enfermedad grave, avanzada, en situación quizás a lo mejor de incluso, ¿no?, irreversibilidad o últimos días, y hay que tomar esas decisiones junto con el equipo sanitario. Y esto es clave, el elegir a esa persona que tú consideres que va a, en esos momentos, respetar y ser tu voz. Me parece preciosa esa figura porque realmente, independientemente de que no tenga los mismos valores y principios, que tengas la seguridad de que va a respaldar tus decisiones como si fuesen propias. ¿Es esa la figura del representante? Eso es, exacto, tal cual. Dentro del documento tenemos el documento más o menos, el contenido, bueno, en España, como sabemos, tenemos 17 realidades, por tanto, incluido el nombre, pues varía entre comunidades. En la ley de autonomía, que es la que tenemos a nivel nacional, se llama instrucciones previas. El término que trajimos de Estados Unidos, los living wills, ¿no?, el testamento vital, en otras comunidades lo tenemos como manifestaciones anticipadas de voluntad, voluntades anticipadas, pero bueno, también otra de las cosas importantes, independientemente del término, todo es lo mismo. O sea, aunque se llame de forma distinta, todo es lo mismo, ese mismo documento. Y de estructura también más o menos mantienen los mismos apartados. Uno sería lo que abordamos con respecto al ámbito sociodemográfico, es decir, tus datos, con respecto a nombre, dirección, que eres mayor de edad, capaz, competente, que es uno de los requisitos clave para poder ejercerlo. Es decir, para que yo pueda expresar que me gustaría o no que me realizaran, primero tengo que ser una persona capaz. Por esto es importante anticiparnos a enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas o con demencia, en el cual el paciente no va a poder ejercer este derecho si previamente no lo ha realizado. Entonces, es muy importante, como digo, el que podamos hacerlo en esa situación capaz, competente con 18 años. Otro de los bloques sería mi proyecto vital, y esto es lo más importante del documento, porque son tus valores, es decir, lo que nos da identidad a cada uno de nosotros, lo que nos define, nos identifica, y ante todo queremos que se respete. Y ahí podríamos, sobre todo, ¿no?, seleccionar, pues con mi proceso de enfermedad, para mí lo más importante cuando toméis decisiones es la capacidad de comunicarme. Pues si tengo una situación de coma irreversible, ¿no?, en el cual pues tiene un pronóstico incierto, pues ya ahí ese valor lo perdería, ¿no? O la independencia con respecto a el poder, ¿no?, manejar mi autonomía, mi libertad, mi movilidad, pues también todo ello lo dejaremos reflejado. Otro bloque también estaría relacionado con la situación clínica, y ahí normalmente lo dividimos en tres apartados. Una enfermedad avanzada incurable, que sería en torno a un pronóstico de 1 año de vida, más o menos. Una enfermedad terminal, que me quedarían como 6 meses. Y luego la situación de agonía, que serían en torno a unos días u horas. Pues yo ahí también puedo elegir en qué momento quiero que se tenga en cuenta este documento. El tercer bloque estaría relacionado con respecto a mi atención sanitaria, es decir, qué es aquello que quiero o no que me realicen, donde estaría incluido, por ejemplo, las órdenes de no reanimar dentro de lo que son las medidas, ¿no?, de la limitación del tratamiento de soporte vital, es decir, aquellos tratamientos que no van a producir un beneficio, sino lo que van a simplemente es a prolongar mi vida biológica, pero no lo que decíamos con esa calidad de vida adecuada. También se incluiría la sedación paliativa, es decir, que si tengo un dolor insoportable, un síntoma refractario, es decir, que no puedo controlarlo con el tratamiento convencional, pues el que me administren esa medicación para producir la pérdida de conciencia, disminuir el nivel y que se pueda controlar. Y también incluyen aspectos relacionados, por ejemplo, con el acompañamiento a mi familia en situación del duelo, que siempre digo que es que no debería de estar, porque es una obligación que tienen los profesionales, pero bueno, pues aparece para recordárnoslo. Y luego tendríamos otro bloque relacionado con la donación de órganos. Esto también es muy importante porque, aunque en España somos todos potenciales donantes por ley, al final es en la familia en quien recae normalmente esa decisión. Si yo ya tengo un documento en el cual dejo por escrito que quiero ser donante, que es el documento de instrucciones previas, es un documento vinculante, es decir, aquí sí los profesionales tienen que cumplir mis deseos. El carnet de donante, que está muy bien a nivel divulgativo y para que tu familia conozca qué es lo que quieres, no es vinculante, es decir, el único documento vinculante es las instrucciones previas. Y por último, el quinto apartado sería la figura de ese representante o representantes, es decir, podemos elegir varias personas y normalmente se prioriza además porque a lo mejor en una situación de urgencia
cuando intentan contactar con esa primera persona no lo localizan, pues la posibilidad de tener esa segunda. Pero la figura fundamental es esa, que sea el garante de que se respetan tus cuidados y tu atención. En este sentido, también es importante datos que teníamos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid de estos años en los cuales habían hecho el registro, que aquello que, sobre todo las personas, cuando iban a realizar este documento, para ellos era lo más importante dentro de ese proyecto vital, estaba relacionado con no padecer dolor. El dolor era uno de los aspectos que más se reflejaba, incluyéndolo con respecto a esa atención sanitaria, el que se me aplicara esa sedación paliativa. El bienestar físico es uno de los aspectos que más preocupa a una persona, sobre todo con el desarrollo de esa enfermedad y con lo que sería ese final de vida, esos últimos días. Y esto es algo muy importante. Seguido de ello, están relacionados sobre todo con la capacidad de poder comunicarme y también con esa pérdida de independencia, sobre todo enfermedades que puedan ser neurodegenerativas, pues tenerlo en cuenta para la toma de decisiones y para la atención. Zaira, este documento, como tú bien dices, es vinculante. ¿Hay alguna posibilidad de que algún aspecto registrado en el documento de voluntades anticipadas sea modificado por un tercero en contra de la decisión de la persona, del protagonista de la historia? No, o sea, el documento se puede modificar, revocar en cualquier momento, pero solo exclusivamente por la propia persona, el otorgante, por la persona que lo ha redactado. Es decir, un familiar no puede modificar de repente que incluya ahí algún otro aspecto que no tenía contemplado. Al igual que, por ejemplo, ahora con la eutanasia. Justo iba a ese tema, es el tema candente. Sí. 25 de junio del 2021 se legaliza por fin la eutanasia en España y hubo un comentario muy manido que era: ahora van a empezar a matar a todo el que esté encamado, y no tenían en cuenta que nadie, absolutamente nadie, puede solicitar la eutanasia por otra persona. ¿Puedes, por favor, especificar un poquito, ampliar más la información sobre la eutanasia? Y te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, que nos expliques un poquito la diferencia entre eutanasia, el suicidio médicamente asistido, de la sedación paliativa has comentado, pero sería como una tercera opción, y cuáles están contempladas en la ley española y en qué momento se puede solicitar. Vale, sí, claro. Como decíamos, el año pasado nos convertimos en el 9º país en el mundo en regular lo que dentro de las dos prácticas se conoce como prestación de ayuda para morir, que también está incluido tal cual ese término en nuestra propia ley. Esa prestación de ayuda para morir incluye tanto la eutanasia como ese suicidio médicamente asistido. La eutanasia es la administración de un fármaco para producir la muerte de una persona que la ha solicitado de forma voluntaria, reiterada. Por tanto, aquí jamás va a caber el que sean solicitudes por representación. Única y exclusivamente pueden ser una persona capaz, consciente y competente en el momento de esa solicitud, que sí que puede dejarlo reflejado en un documento de instrucciones previas para que, en situación de incapacidad, si se cumple que está en el contexto que en la ley se ha denominado eutanásico, es decir, solamente hay dos posibilidades, cuando tengo una enfermedad avanzada, incurable, con un sufrimiento insoportable, tanto físico, psicológico, o también enfermedad terminal, es cuando se podría aplicar esa eutanasia. Como digo, administración de un fármaco para producir la muerte, es decir, por parte de profesionales sanitarios, en el que se produce una relación causa-efecto directa y que con los profesionales se mantiene una relación clínica significativa. ¿Por qué lo remarco? Porque también ha habido mucho debate que la eutanasia no era un acto médico. Es un acto en el cual, por supuesto, tiene que estar incluido ese profesional sanitario en el que se mantiene, sobre todo, como decíamos, esa relación clínica significativa. ¿Por qué? Porque de entrada lo que implica es que hemos tenido que hacer un abordaje adecuado del sufrimiento total, como decía Cicely Saunders, tanto desde el punto de vista físico, psicológico, social y espiritual, en el que hemos tenido que abordar todas las posibles alternativas para poder, sobre todo, intentar que el paciente, ¿no?, se sienta cómodo, y aún así el enfermo nos lo sigue demandando, que para él ese sufrimiento es insoportable y nos solicita esa ayuda para morir. El suicidio médicamente asistido sería en este mismo contexto, pero la principal diferencia es que aquí es el paciente quien realiza la acción, es decir, el paciente va a ser el que se tome la medicación. El papel que vamos a tener los profesionales será
igual de acompañamiento y de darle esos fármacos para que sea el enfermo quien se lo autoadministre. Luego tenemos otro tercer contexto, que este no está contemplado aquí en España, solamente lo tenemos en Suiza y en Alemania, que es el suicidio asistido. Al quitar la palabra de médicamente asistido, implica que aquí no lo van a realizar profesionales sanitarios, se realiza por parte de organizaciones y sobre todo desde los derechos humanos a nivel europeo hacían una gran crítica, puesto que estas prácticas no están reguladas, tan solo están despenalizadas. ¿Qué diferencia hay con respecto a esto? Que tú despenalices esta práctica implica que la persona que lo realice no va a poder ser juzgada, es decir, no va a ir a la cárcel, pero no se contemplan unos criterios que sean muy, sobre todo, estrictos para que se pueda salvaguardar a las personas vulnerables. Caso que tenemos en todas las regulaciones que tenemos a nivel internacional que tienen la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, como en España. Criterios muy específicos en los que se utilizan, en este caso en España, 3 filtros para verificar que el paciente cumple con los criterios estipulados. Que los filtros es un médico responsable, tendrá que hacer esa primera valoración, un médico consultor y el tercero una comisión que va a ser multidisciplinar de garantía de evaluación para también verificar que el enfermo cumple los criterios estipulados por la ley. Por tanto, dentro de este contexto, el documento de instrucciones previas, que lo tenemos también como una posibilidad de que los pacientes puedan dejar expresado su deseo de que se le aplique esta prestación de ayuda para morir en esa situación de incapacidad ante esa enfermedad que ha evolucionado, solo y exclusivamente se puede realizar si el enfermo tiene el documento. Nunca, nunca, nunca se va a poder hacer a solicitud de un familiar sin que el paciente previamente capaz y competente lo hubiera dejado por escrito. En ese sentido, claro, nos encontramos que la regulación de la eutanasia fue el año pasado y por tanto los documentos de voluntades anticipadas e instrucciones previas son mucho anterior, ¿no? Y en esos documentos, en concreto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, había un epígrafe final que ponía otras instrucciones que ya había muchos pacientes que dejaban reflejado de forma expresa y solicito la eutanasia cuando se regule. Por tanto, en estos pacientes, que sí que lo dejaban de forma expresa en documentos previos a la regulación, también la ley contempla que se tienen que respetar, siempre que, como decíamos, cumpla con el contexto en el cual el enfermo se encuentre, sea conforme a esa ley. Actualmente los documentos se han modificado para que quede constancia expresa de esa solicitud de prestación de ayuda para morir. ¿Cuál es cuando una persona ha decidido reflejar que desea recibir la eutanasia, que no es solamente un equipo médico el que lo rodea, el que lo acompaña? ¿Quién acompaña al paciente y a su familia en el momento que se administra una eutanasia? Pues el equipo sanitario. O sea, esto es fundamental, estamos en final de vida, o sea, la ley lo que estipulaba dentro de los 3 filtros y la responsabilidad que delegaba en cada uno era pues esas funciones, ¿no?, de verificación previa, pero lo que era la práctica y el protocolo, por así decirlo, asistencial, esto se delegó fundamentalmente en las comunidades, como tenemos delegado todo, 17 realidades, vuelvo a repetir. Y en concreto con respecto a la eutanasia, la comunidad que más pues lo ha dejado reflejado y detallada de forma expresa y ha dado la importancia que tiene el equipo asistencial durante todo este proceso ha sido Cataluña, en el cual se especifica tanto el rol que va a tener ese médico responsable como coordinador del proceso, pero por supuesto el rol que tiene la enfermera desde, sobre todo muchas veces que somos las primeras a los cuales el paciente nos da esta solicitud de deseo anticipado de morir, ¿no?, de este deseo de que el enfermo quiere que se le aplique esa eutanasia. Por tanto, el equipo obligatoriamente tiene que estar formado por médico o enfermera, pero también, por supuesto, pueden estar integrados el psicólogo, el trabajador social, sobre todo si estamos, ¿no?, en este entorno, como decía, que el enfermo posiblemente esté con el equipo de paliativos, pues tengamos que realizar ese acompañamiento hasta el que se realice la prestación. Y esto es clave, o sea, el acompañamiento es una obligación que los profesionales tenemos de cara, sobre todo, por un lado, a explorar ese sufrimiento y, en definitiva, a el proceso de final de vida. ¿Cómo se toman las enfermedades neurodegenerativas o cognitivas, como una demencia o el Alzheimer? ¿Cómo se puede discernir
cuándo es el momento oportuno para que una persona con una demencia o un Alzheimer que haya solicitado la eutanasia la pueda llevar a cabo? Complejo, pero efectivamente en lo que nos vamos a apoyar sobre todo también va a ser en esa voz que el paciente había dejado como representante, ¿no? En concreto, el primer caso que se aplicó de eutanasia en España fue en el País Vasco en julio, justo al mes de que entrara en vigor la ley. Y era una paciente que tenía una insuficiencia cardíaca en fase muy avanzada, en fase pues, terminal, y además sufría de una demencia, un deterioro cognitivo grave. Fue su hijo, fue el familiar, quien presentó su documento de instrucciones previas en el cual la paciente había dejado de forma completamente clara la solicitud de que se le aplicara la eutanasia cuando ella perdiera esa capacidad de poder comunicarse, perdiera la capacidad para poder realizar con independencia sus actividades básicas de la vida diaria y por tanto el que para ella, ¿no?, el mantenerse encamada, lo que generaba era un mayor sufrimiento. Esa valoración, por supuesto, no se puede hacer individual, se hizo, como digo, a nivel de equipo, conjunta, junto con esa voz del representante, para efectivamente delimitar que el contexto clínico en el cual se encontraba la paciente era el que ella había dejado reflejado, en el que quería que se le realizara esa ayuda para morir, puesto que ya estaría sufriendo. Y esta es la clave, es decir, tenemos que hacer un abordaje que si tenemos dudas, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad, tendremos que hacer esa interconsulta con la parte de pues, psiquiatría, también desde el punto de vista del psicólogo, el abordaje que podamos tener enfermos con algún tipo también de depresión que puede influenciar, ¿no?, también lo que sería su decisión, y desde el punto de vista que el dolor o algún síntoma también de difícil control pueda ser la causa, importantísimo que entren ahí los equipos de cuidados paliativos, ¿no?, que están pues, entrenados de forma diaria en el abordaje de esta sintomatología, sobre todo tan compleja. Entonces, este es el objetivo, es decir, no se puede abordar ese sufrimiento de forma aislada entre médico y paciente. Es un abordaje en equipo asistencial en el que tendremos que, sobre todo, en definitiva, también incluir a la familia y, sobre todo, en casos de incapacidad, que sean la voz del enfermo para que podamos tener en cuenta lo que él realmente querría. Naira, estamos próximas a terminar esta ponencia que me tiene emocionada y los pelos de punta porque realmente es una información tan importante y, como te digo, vital, que en este caso que nos comentas, por ejemplo, de un hijo que avala y respalda las decisiones de una madre, ¿tú crees que es un acto de amor cuando acompañas una decisión tan importante, cual sea la que se haya registrado en ese documento? Es el mayor acto de amor, porque, o sea, por ejemplo, con mi vivencia, ¿no? Yo tengo otros 4 hermanos, siempre que lo hemos abordado con respecto a pues, mis padres, y, o sea, el tema de la muerte es cierto que yo he vivido en un pueblo, con lo cual lo hemos tenido siempre muy próximo, muy naturalizado, mis abuelas fallecieron en casa, el acompañamiento se hizo desde un principio, es algo que para mí es normal. Entonces, con respecto a situaciones que puedan sufrir pues, de enfermedad, de que estén conectados o irreversibilidad del proceso, pues evidentemente como me delegan a mí no por profesional sanitario de forma exclusiva, sino porque llegado el momento quizás evidentemente el momento de shock, de afectación, que es en la persona que tú más quieres, ¿no?, en la que está sufriendo, pero quizás sea eso también lo que realmente impere, ¿no? Es decir, el que tú sepas que ante todo lo que hay que primar es lo que él querría, y ese amor que efectivamente se transmite, en definitiva, para que se respeten sus deseos, es lo que tiene que anteponer cualquier tipo de decisión. Y Taira, la última pregunta hoy, porque esperamos tenerte de vuelta algún día para ampliar toda esta información, si algo nuevo sale al respecto de las voluntades anticipadas. Nuestra última pregunta para ti es, ¿por qué la muerte importa? Aquí lo traigo un fragmentito con el libro de Martes con mi viejo profesor, que yo creo que es uno de los libros de cabecera que tendría que tener
pues toda la población, en algún momento leerlo, en el cual señala, ¿no?, la importancia que tiene cuando aprendes a morir, realmente es cuando aprendemos a vivir. No podemos separar la vida de la muerte. Cada día morimos, cada día lo que estamos es, bueno, haciendo este círculo en el cual la clave será, para poder disfrutarlo y sobre todo tener su mayor potencialidad, ser conscientes de ello, no darle la espalda y sobre todo anticiparnos ante situaciones que van a generar, sobre todo va a ser mayor sufrimiento, y es saber manejar esta incertidumbre. Y para ello, en definitiva, es asegurarnos que tu entorno, que tu familia, que tú vas a estar sobre todo alineado con lo que realmente para ti es clave, ¿no? El trabajar esas situaciones también de apego, de felicidad, vivirlas de forma intensa y también dejarlas ir, ¿no? Eso me parece fundamental. Y en definitiva, siempre mantener ese cierre de biografía con respecto a que concuerde con lo que realmente para ti es clave, que concuerde con respecto a tus valores. Y para mí es lo más importante, tener siempre presente esa muerte para aprovechar y potenciar la vida. Zaira, muchísimas gracias. Es un placer para mí, a título personal, y para este festival, haber contado con tu presencia, con tu sabiduría y tu experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, todos vosotros os esperamos en un ratito. A las 8 estamos en la mesa redonda con Paloma Cava de En Paz y con Jesús Benavides, un notario que viene juntos a cerrar el día de hoy. Y por supuesto recordaros que Dando Vida a la Muerte es una asociación sin ánimo de lucro, y si estáis interesados en que esto siga fortaleciéndose, podéis ver toda la información aquí abajo y hacer vuestras donaciones, que serán recibidas como el final de vida.